Empezaré con la siguiente lección, que tiene como título La metafísica del racionalismo, donde Leibniz empieza desde el punto de partida del yo. La intuición del yo, ideas claras e ideas confusas, las cuales son problemáticas y nos llevan con interrogantes a la idea clara, Así, la idea confusa es del mundo sensible y la idea clara son las conclusiones racionales. Leibniz no acepta que Descartes por intuición directa, Descartes establezca la sustancia pensante como el yo, el alma pensante y la existencia de Dios. Según Leibniz, la materia no es una extensión, la realidad se acomoda al espacio. Y así llegamos a la pregunta de ¿qué tiene que hacer un cuerpo para que se ponga en movimiento? Y la respuesta sería la fuerza. La constante en un sistema cerrado como la realidad sensible es la fuerza viva. Los cuerpos son conglomerados de energía y tiene que haber algo que contenga esa energía, lo cual es la mónada, que es una sustancia como realidad en sí y por sí. Es indivisible, inmaterial y es la fuerza. La fuerza en el sentido de actuar, de acción, de pasar de un lugar a otro, de una vivencia a otra. Es individual y simple. Leibniz a la mónada la dota de percepción. La dota de percepción que percibe las cosas. Y de apetición que pasa de una percepción a otra percepción y así sucesivamente. Y a la mónada no les entra nada del exterior. Ahora seguimos con la jerarquía de las mónadas, que es una reducción del mundo entero. En la base tendríamos al alma, que son las cuales tienen la conciencia de lo que perciben, o sea, saben lo que perciben. Después tendríamos al espíritu, que son las que saben las verdades de razón. Y en la cumbre tendríamos a Dios, el cual es perfecto, tiene las ideas claras y ve el mundo reflejado, o el mundo reflejado desde todos los puntos de vista. Y según Leibniz, todas las mónadas tienen una armonía preestablecida. Así, Dios es inmaterial e infinito, y el mundo en el que vivimos es material y finito. Y se puede ver explicado con el hecho de que el mal moral es condición del bien moral. Leibniz aquí comete un error en considerar las cosas en sí mismas, o sea, considera la mónada en sí misma, y eso es un error. Kant llega y quita la cosa en sí y le da el ser al conocimiento. Ese ser se lo da al conocimiento. Y parte su investigación del racionalismo de Leibniz, el empirismo de Hume y la ciencia positivo-física de Newton. Kant vivió en una ciudad perdida de Rusia llamada Königsberg, que está entre la frontera de Rusia y Finlandia, o antes. Allí nació en 1724 y murió sin haber salido de ahí después de 80 años. Para Kant, la ciencia físico-matemática de Newton compone los juicios.
las cuales son afirmaciones o tesis de algo, y los divide en dos grupos, los analíticos y los sintéticos. Los analíticos son donde el predicado del sujeto está contenido en el concepto del sujeto y no aporta nada al conocimiento. Un ejemplo se puede explicar cuando yo digo que un triángulo tiene tres ángulos. En el concepto de triángulo ya viene establecido que tiene tres ángulos. Y los sintéticos son donde el predicado no pertenece al sujeto de ninguna manera. Así como puede pertenecer, no puede pertenecer. Como cuando digo que el calor dilata los cuerpos. El calor dilata los cuerpos. Pero eso no es una verdad que pasa siempre. O puede ser una verdad de aquí a ahora, pero no es necesaria y universal. Y estas verdades sintéticas son verdaderos en tanto en cuanto la experiencia los avale, y no son más que ahora y aquí. Así son a posteriori, o sea, oriundos de la experiencia. Son particulares y contingentes. Según Kant, la ciencia está constituida por juicios sintéticos. Se puede explicar esto con un ejemplo de que la línea recta es la más corta entre dos puntos. Es una verdad sintética y a priori porque no necesita de la experiencia para afirmarlo. Así, toda la matemática y la metafísica está dada por los juicios sintéticos a priori. Y aquí vienen las preguntas: ¿cómo son posibles los juicios sintéticos a priori en la matemática y la física? Y si son posibles los juicios a priori en la metafísica. Y vemos una semejanza de los juicios sintéticos a priori con la inducción, que es ir de lo particular a lo general, y convertirlo en una verdad universal y necesaria, lo cual es contrario a la deducción, que es al revés, de una verdad general a lo particular. La respuesta a las preguntas de la posibilidad de los juicios sintéticos a priori en física y matemática es de que sí se puede, porque se fundan en el tiempo y en el espacio. Y estos dos son los supuestos de la realidad, y porque ellas son formas de nuestra capacidad de percibir. El espacio también y el tiempo son pura intuición, y el acto del espíritu que toma el conocimiento directamente de una individualidad. Tiene que haber espacio para que haya realidad, y esto lo demuestra en la exposición de la metafísica del espacio, entendiendo metafísica como el cimiento sobre el cual se asientan los conocimientos. Sería como el cimiento sobre el cual se asienta prácticamente el edificio, que sería el conocimiento. De la metafísica y física, de la matemática y física. El sentido trascendental. Trascendente es lo que existe en sí y por sí e independiente de mí. El objeto del conocimiento tiene realidad en cuanto es objeto del conocimiento o objeto del sujeto. El acto de conocer tiene dos caras. Poner el objeto que se va a conocer, o sea, este conoce a este, y luego imprimir en ellos los caracteres que el conocimiento encuentra en ellos. O sea que aquí el sujeto dice que esas son gafas. Kant elimina la cosa en sí y con esto, una cosa es en cuanto es objeto de conocimiento. Así es, el objeto es de conocimiento del sujeto, y al mismo tiempo el sujeto es un sujeto cognosciente. El sujeto sería conociente porque conoce al sujeto y es una relación, o sea que este no es en sí mismo y este tampoco es en sí mismo. Los dos son en cuanto son del otro. Ahora seguimos con las condiciones de la realidad, y así diremos que la realidad está dada por juicios. Kant crea la categoría de los juicios, que primero serían las según cantidad, los cuales son particulares, individuales y universales. Después, según cualidad,
los cuales son afirmativos, negativos e infinitos. Los infinitos que dicen algo pero dejan abierto un camino de posibilidades. Todos estos juicios son las condiciones de la objetividad, las que el sujeto le da al objeto cuando se propone conocerlo. Kant dice que la metafísica es imposible ya que busca conocer más lejos de la sensibilidad y de la razón, y no sigue las leyes de la realidad y las leyes del conocimiento. Así no es un conocimiento teórico. Y así el alma no existe el universo y no existe Dios. Lo explica con las antinomías, que son afirmaciones contradictorias y son verdaderas, pero que son verdaderas al final. Las primeras dos antinomías que hizo Kant las considera erróneas al considerar el espacio y el tiempo como cosas en sí mismas, las cuales no son cosas en sí mismas. Y en las dos últimas antinomías, la tesis las encuentra verdaderas ya que siguen las reglas del conocimiento, pero las antitesis no son verdaderas. Al final, Dios no es real tampoco, ya que se comete un error de razonamiento donde se busca un fin de ese razonamiento, y eso no es posible sin salirse de la existencia, sin salirse de nuestra experiencia. Ahora seguimos con el idealismo después de Kant. Empezaremos con el hecho de que Aristóteles resolvió la pregunta del realismo. Señalando las cosas que percibimos en nuestro entorno. Y ahora entramos a la ontología. Una intuición directa clara de los objetos, la cual no debe ser perturbada por una teoría aprendida antes. O sea, una intuición directa clara de los objetos. Y se perciben dos condiciones: la ingenuidad y el rigor, las cuales son contradictorias al mismo tiempo. Y ahora existe una tercera posición, que es la paciencia, que consta de contentarse a cada una de las etapas del viaje filosófico. Seguimos con el estudio de lo real a lo ideal, donde encontramos 4 regiones que constituyen la totalidad de los objetos. Que pueden vivirse en nuestra vida, o sea, que percibimos en nuestra vida. Y son por nosotros, y con objeto fundamental de la metafísica, está en nuestra vida, y nos comprende a nosotros en el mundo. O sea, que nuestra vida nos comprende a nosotros en el mundo. No nosotros comprendemos el mundo con nuestra vida. Sí hay una primera visión donde la vida nos permite descubrir los objetos. Ahora seguimos con la ontología de los valores. Nosotros tenemos una vida. En la vida hay cosas reales. Y en esas cosas reales hay valores. Pero ¿en qué sentido hay valores en nuestra vida? Si nos vamos al hecho de nosotros viviendo, nos encontramos que tal cosas de las que el mundo se compone tienen cualidades. O sea, que son bellas o feas. Son peores o mejores, o son buenas y malas. Por último, nos vamos a la ontología de la vida, donde nos planteamos la vida como objeto metafísico. Cuando vemos algo, sabemos que existe. Cuando nosotros vemos algo, sabemos que existe. Y así la totalidad de la existencia abarca lo óptico y lo ontológico. Así todo lo que existe y yo también constituye mi vida. Todas las cosas transcurren en mi vida y no mi vida transcurre con las cosas.